En el capítulo 2 de Tito vemos dos conceptos muy importantes que resaltan en cuanto uno empieza a resaltar palabras claves del texto en sí. Y son enseñar, enseñanza. La palabra enseñar aparece en Tito 2 por lo menos 9 veces. En un capítulo corto de 15 versículos aparece 9 veces en distintas formas. Y también la palabra prudente, prudencia, aparece por lo menos 3 o 4 veces en estos 15 versículos de Tito 2. Así que yo quiero que arranquemos, que nos embarquemos en esta travesía del segundo capítulo de Tito, con esto en mente. Enseña prudencia. Yo sé que hace un par de semanas, no estaba aquí, el pastor Pepe compartió un mensaje sobre la prudencia que fue poderoso y que todavía pues oímos las secuelas de lo que el Señor habló. Y yo creo pues que hoy vamos a continuar en esa línea. El Señor nos está diciendo algo. Y es importante que entendamos que cuando se nos enseña para que asimilemos, para que aprendamos algo y que lo pongamos en práctica. Aprender por aprender, hermanos, no lleva nada. Se nos enseña para que esa enseñanza cale en nosotros, produzca un cambio en mi entendimiento, en mi mente, que entonces me lleve a un cambio en la forma en que yo vivo, practico, ejecuto, lo que sea que me toque hacer. El primer capítulo de Tito se concentra en dos cosas principales. La primera mitad, características que Tito tiene que tomar en cuenta en los hombres que va a asignar como ancianos de las congregaciones. Y él le da un listado que lo conocemos, lo vemos en Primera de Timoteo 3 también, de cómo debe ser el carácter de estos hombres que van a estar a la cabeza de estas iglesias. Y la segunda mitad, Pablo se concentra en señalarle a Tito advertencias sobre los falsos maestros, aquellos que están enseñando el error y que están contaminando, están dañando la congregación con sus falsas enseñanzas. Y ahí nos encuentra entonces el segundo capítulo de la carta a Tito. En el primer capítulo, versículo 12, quiero señalar porque me llama mucho la atención y el pastor Joel lo resaltó de una manera excelente. Leemos lo siguiente. Uno de ellos, haciendo referencia a estos profetas de dentro de ellos mismos, un cretense. Uno de ellos, rebelde, hablador y engañador. Oigan las palabras que usa el apóstol. Estas son palabras pesadas. Rebelde, hablador y engañador. Su propio profeta ha dicho: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Él no está siendo sensible aquí ni delicado a la hora de decir estas cosas. Y lo grande es que este testimonio es verdadero. Aún este falso profeta está hablando la verdad sobre estos cretenses. Por eso, repréndelos severamente. Y en el versículo anterior había dicho, es preciso taparles la boca. Este es nuestro amoroso apóstol Pablo. Ya usted se puede imaginar con lo que estaban lidiando en Creta. Y yo recuerdo que antes de mudarnos de regreso a Santo Domingo, hace 9 años atrás, mi esposo y yo viajamos a Italia un par de veces en un mismo año. Y en uno de los viajes pasamos por Nápoles, al suroeste de la península. Y me acuerdo, porque eso me marcó, no conocía al Señor todavía, o lo acababa de conocer yo creo hace unos meses antes. Cuando llegamos a Nápoles, la guía turística nos dice, oigan bien esto, estamos entrando a Nápoles, agarren bien sus carteras, sus bultos, quítense sus relojes, métanlos en los bolsillos, anden en grupos, no se separen, no se distraigan viendo los edificios ni las bellezas de la ciudad, porque el napolitano, Rocco, ¿tú eres napolitano? Ay, gracias a Dios. El napolitano tiene fama de no ser fácil, es ladrón, es peligroso. Así que cuídense, y sabemos que la mafia italiana tiene su cuna en Nápoles. Y yo recuerdo que nos pasamos el día y medio en Nápoles, agarrados los unos a los otros, mirando así a toda la gente. Yo no me acuerdo de Nápoles, porque yo nada más que estaba viendo la gente que nos estaba mirando continuamente a ver lo que nos cogía.
Y lamentablemente tenemos, como nos decía Joel, tenemos actitudes y comportamientos que nos caracterizan y tristemente nos hablan de nosotros al mundo. Y me venía a la mente preparando esto, si Pablo le estuviera escribiendo a Tito hoy y Tito estuviera en la Española, en Dominicana, ¿qué cosas diría de nosotros? Yo no voy a entrar ahí, Joel entró un poquito, yo no me atrevo. Pero ustedes mismos pueden hacer una revisión. Después de hospitalario y simpático, yo creo que ya esas son las únicas dos positivas. Ahí empieza una lista de señalamientos. Y yo creo que debemos, a la hora de revisar este pasaje, tener eso en cuenta. El segundo capítulo de Tito se divide en dos porciones muy fáciles y claras de seguir. Este es un libro que no es pesado en doctrina, es un libro de instrucción, de enseñanza. Y yo creo que va a ser fácil este capítulo en particular seguirlo. La primera mitad del versículo 1 al 10 son enseñanzas que Pablo le dice a Tito que hay que darle a los cretenses, a los cristianos en Creta. Y es un listado de diversas enseñanzas a 5 grupos particulares. Hombres maduros, hombres jóvenes, mujeres maduras, mujeres jóvenes y siervos, los esclavos. Y la segunda parte, del 11 al 15, son las razones por qué hay que enseñarle a los cretenses estas cosas. Él da las razones de por qué hay que enseñar esto, por qué no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Y entonces voy a ir leyendo el pasaje en la medida que el texto, en la medida que vayamos avanzando, porque al ser 15 versículos no quiero coger mucho tiempo. En ese primer versículo vemos que dice, en cuanto a ti, refiriéndose a Tito, en cuanto a ti, síganme ustedes en el capítulo 2, primer versículo, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí vemos por primera vez, abriendo el capítulo, enseña. No como estos falsos maestros de lo que te venía hablando en el primer capítulo. En cuanto a ti, tú que sabes mejor que ellos, enseña lo que yo te he enseñado. Enseña el evangelio de Jesucristo, que es la sana doctrina. Y esa palabra sana y doctrina, que es muy predominante en Tito, viene del griego que significa saludable, algo bueno, algo sólido en cuanto a sano. Y didascalia, que es la palabra griega que significa enseñanza, doctrina. Es decir, que enseñanza buena, enseñanza sólida, robusta, que sabemos nosotros, porque hemos sido grandemente bendecidos por el Señor, que es tan importante para una iglesia que crezca, que crece, que avanza, que madura. No es lo único que nos hace falta, pero es indispensable. Alguien dijo que una iglesia sin buena doctrina es como una silla sin patas, o como el cuerpo de un hombre sin columna vertebral. Es imprescindible que haya sana doctrina en toda iglesia. Y Pablo le está diciendo a Tito, en cuanto a ti que te dejé encargado, asegúrate que estas iglesias tengan hombres que enseñen la sana doctrina. Y ahora, entre los versículos 2 y 10, empieza a dirigirse a estos grupos. Y le dice, Tito, enséñale a estos, enséñale a estos, enséñale a aquellos. Y así como le hablaba Pablo a Tito en cuanto a los cretenses, nos está hablando hoy a nosotros también, y yo espero y le pido al Señor que nos vaya hablando como si nosotros fuéramos los habitantes de Creta en aquel tiempo. Y se refiere entonces primero a los hombres maduros, a los ancianos. Pero fíjense algo, la palabra que usa Pablo aquí para referirse a los ancianos no son los pastores obispos ancianos que hacía referencia en el primer capítulo. Es el mismo término que él usa para referirse a sí mismo en Filemón 9, haciendo referencia a un hombre viejo, a un hombre mayor de edad, a un hombre que quizás pasa ya de los 60, puede ser, pero no necesariamente al pastor. Y es importante hacer esta aclaración. ¿Y qué les dice? Que sean sobrios, dignos, prudentes, ahí está la palabra, sanos en la fe, sanos en el amor y en la perseverancia. Y hermanos, yo no tengo el tiempo hoy para ir por cada una de estas palabras y estos calificativos y desglosarlos, porque aquí hay material para una serie completa.
Pero yo sé que ustedes entienden estos significados de estas palabras. Me voy a ocupar nada más de adentrarme en prudente, porque creo que es la palabra que el apóstol quería resaltar y que el Señor nos quiere hablar a nosotros hoy. A estos hombres mayores de edad le decía, sean hombres sobrios, sean dignos, sean prudentes, con sana fe, con sano amor, perseverando en lo que aprenden. Entonces en el versículo 3 se dirige a las mujeres mayores y le dice, a las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. No sean chismosas, no sean habladoras, hablan demasiado. Calculen lo que van a hablar, controlen su lengua, no beban mucho. Tengan conductas reverentes, respetuosas hacia los demás, especialmente hacia los hombres, a los mayores, enseñando lo bueno e instruyendo a las jóvenes. Dedíquense, en vez de estar cotorreando, dedíquense a instruir a las mujeres que vienen detrás de ustedes, a que sean mujeres juiciosas y que hagan lo bueno. Y entonces ahí Pablo pasa a las mujeres jóvenes, cuando dice, para que puedan instruir, como sinónimo de enseñar, exhortar a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean ¿qué? Prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Puras y amables, amar a mi marido, amar a mis hijos, pero eso es algo que yo hago naturalmente. Yo muero por mis hijos, yo muero por mi marido, por mi familia. Pero usted sabe lo que pasa, que no amamos como Dios nos llama a amar. Y Pablo está diciendo a Tito que estas mujeres mayores que han aprendido le enseñen a las más jóvenes a cómo se debe amar. ¿Cómo tú amas a tu marido? Respetándolo, como vemos en Efesios 5, sujetándote a él, aún sin decir mucho, como recuerda primera de Pedro 3, sin estar hablando mucho, tú no eres su Espíritu Santo. Sujétate, respétalo, ama a tu marido, ama a tus hijos, dedícale tiempo, pasa tiempo con ellos para que los puedas influenciar, para que seas de influencia. Sea hacendosa en tu hogar, sea una hacedora de hogar. Y yo no voy a entrar aquí, aunque me veo tentado, a que si ustedes las mujeres están llamadas a trabajar fuera o a ser profesional, yo no voy a entrar ahí, eso lo hemos hablado en el pasado. Pero sí me llama la atención, mis hermanas maduras y jóvenes, que Pablo no le dice a Tito, dile a las mujeres que le enseñen a las mujeres jóvenes a que sean buenas profesionales, a que trabajen de 7 a 7 en la calle, a que se ocupen de ser la mejor vicepresidenta del banco que ella pueda ser. Él no le dice eso. Él le dice que sean hacendosas en el hogar, que amen a sus maridos, que se sujeten a ellos, que amen a sus hijos. ¿Y por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ustedes dirán, pero pastor, blasfemar, wow, es una palabra pesada. Eso es ser irreverente y irrespetuoso a Dios y a sus cosas. Yo no hago eso. Yo no estoy diciendo cosas malas de Dios y su iglesia por ahí con los demás. Hermanas, la palabra dice que cuando no vivimos conforme a como Dios nos dice que vivamos, estamos blasfemando su nombre. Estamos blasfemando su palabra. La palabra nos dice que cuando nos asociamos a Cristo por fe y a través del bautismo y nos decimos cristianos y no estamos viviendo como Él nos dice en su palabra, que es muy claro, nosotros estamos blasfemando a Dios y a su palabra, a su revelación. Y entonces pasamos al cuarto grupo, a los varones jóvenes. Él le dice en el versículo 6, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y fíjense que ahora en este grupo, él usa esa sola palabra. Él no dice dignos, sabios, dice prudentes. Es como que esa palabra lo envuelve todo y ahora sí yo quiero meterme en ella un poquito. Prudente del griego sofroneo,
que significa sobrio, sabio, juicioso, con dominio propio, circunspecto. Estas son palabras que encontré sinónimas a prudente, discreto, cauteloso. Te las voy a repetir. Sabio, juicioso, con dominio propio, circunspecto, discreto, cauteloso. Y fíjense que es el mismo llamado al que le hace a los hombres maduros y muy parecido al que le hace a los ancianos, obispos, pastores también. Aunque ese grupo tiene otra serie de requisitos y características como líderes que van a ser de la iglesia. Pero el llamado es fuerte. Nos está pidiendo a que seamos sobrios. Y yo creo que si algo el dominicano en general no tiene es sobriedad. Lamentablemente, estoy generalizando, me perdonan los sobrios que están aquí presentes y que me están escuchando. Y entonces le dice en el versículo 7 y 8, no lo deja ahí. Él no lo deja ahí porque es fácil yo decirle a otro que sea algo. Pero mira lo que le dice entonces a Tito. Muéstrate, sé ejemplo. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Filipenses 3:7 le dice Pablo a la iglesia en Filipo, hermanos, refiriéndose a los varones de Filipo, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Varones, mayores y jóvenes, imítenme e imiten a aquellos que me siguen, que me están imitando. Y esto, en la medida que uno prepara este material, el Señor le ministra a uno primero. Si no capacita al instrumento, de nada sirve el mensaje. Y verdaderamente, mientras escribía estas cosas, el Señor me decía a través de su Espíritu, ¿puedes tú decirle a los hombres de tu congregación, sé imitador de mí? Y mi respuesta era clara, no puedo. No puedo. Sí, quizás hay áreas en que sí pueden imitarme. Hay muchas cosas que quizás ustedes encuentren dignas de imitar. Y si bien Dios en los casi 10 años que tengo en la fe ha hecho grandes maravillas en mi vida y ha cambiado grandes cosas, al día de hoy lucho con algunas que permanecen y que me mantienen anclado a Él. Quizás bromeando más de la cuenta, quizás siendo ligero en actitudes y comportamientos a veces, y otras tantas cosas. Y me confieso aquí delante de ustedes como uno de sus pastores y le pido perdón. Y le pido perdón. Y me uno a los otros varones de la iglesia y nos pregunto a nosotros, cuando otros hombres nos ven en la iglesia, ¿somos un espejo que refleja el carácter de Dios o los patrones del mundo? O los patrones dominicanos, o de donde vengamos, todos tenemos nuestras cosas. Y continúa entonces Pablo a Tito en el versículo 8. Sé ejemplo con palabra sana e irreprochable. Con palabra sana e irreprochable a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Que los que están en contra del Evangelio no tengan nada que señalarnos. Le está diciendo Pablo a Tito, y que enseñe esto a los hombres de la congregación. El Señor Jesús nos dice en Mateo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no servirá para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, nosotros como cristianos, nuestro Señor y Maestro y Amo y Dueño nos dice que somos luz y sal para los demás que no lo conocen. Pero entonces nos llama la atención y nos dice, si siendo sal y luz no estás iluminando ni salando, no estás dando gusto a los que están afuera, tú sabes que no estás sirviendo de nada. Y por el contrario, le das la oportunidad al incrédulo a que te pisotee,
a que pisotee el evangelio y el nombre del Señor. Estamos siendo nosotros sal y luz. Estamos salando los lugares donde trabajamos, a donde vamos, la familia incrédula que tenemos, en los lugares que Dios nos pone. Estamos dándole sabor cristiano a estos lugares, a estas personas, o estamos dejando que ellas nos pisoteen al quedarnos callados, al hacernos los locos, como que no hay eso que dijeron. Oigan esto que dijo alguien: si somos indistinguibles, si no nos distinguimos de la cultura y sociedad insípida que nos rodea, no seremos capaces ni efectivos en darle a probar al mundo cómo sabe la vida cuando se vive en Cristo. Hermanos, el mundo sabe que a su vida le falta sabor, que a su vida le falta algo. Hay un vacío que están buscando y nosotros tenemos lo que le hace falta. Nosotros tenemos el salero y nos lo guardamos aquí. Andamos con él escondido. El predicador y maestro John MacArthur, en su comentario sobre la carta de Tito, de Pablo a Tito, dice lo siguiente: de manera que el evangelio pueda ser escuchado por los de afuera, los creyentes deben prepararse no solamente conociendo bien las Escrituras, cosa que es indispensable. Si yo no conozco lo que voy a compartir, ¿qué voy a compartir? Mis opiniones, no. Yo tengo que conocer la palabra bien. Eso es indiscutible. Pero también, no solo conocerla, sino vivirla. Es decir, teniendo un testimonio irreprochable en rectitud, amor y piedad, de manera que contraste con las vidas de los que no han conocido a Cristo y a quienes queremos presentárselo. ¿Ustedes entendieron esto bien? Cuando yo entendí esto, fue un momento para mí. Él me está diciendo, no solo tú tienes un mensaje que tienes que llevar a los demás y que ellos necesitan escuchar, pero para que tú seas efectivo para el Señor, evangelizando, llevando la palabra, la verdad de Cristo, tú tienes que ser un representante adecuado. En otras palabras, si yo estoy en mi oficina y tengo una puerta de vidrio y tengo uno de esos botoncitos aquí abajo, que tú le das al botón para dejar que la puerta se abra, ¿verdad? Y tú estás con un paquete de FedEx allá afuera, pero tú estás con un traje de baño y una cachucha y una caña de pescar en la otra mano, yo digo, yo quiero el sobre, pero el que me lo trae como que no me cuadra. ¿Será verdad? ¿Será un engaño para que yo caiga en el gancho y cuando lo deje entrar me asalte? ¿Qué sé yo? Eso es lo que nos están diciendo aquí. Hermano, lo que tú vas a compartir, la doctrina que tú vas a enseñar, tú tienes que adornarla. Tú tienes que ir a la par con ella para que el embajador y sus credenciales y lo que él va a compartir vayan a la par. Si no, no va a hacer sentido, si no te van a descartar. Como nos pasa cada rato cuando nos dicen, ¿y tú eres cristiano? En una ocasión un diácono va con su esposa en su vehículo a 100 y pico de kilómetros por hora por la carretera porque tenía que llegar a un lugar. Y él tenía, como muchos de nosotros, un pececito de eso atrás, en la parte de atrás del carro. Esos pececitos así que tenemos allá atrás. Y decía, Jesús me ama o yo amo a Dios, decía algo de eso. Y el hombre va a 100 y pico, y la esposa que va al lado le dice, mi amor, por favor, tú estás manejando como un loco. Mira que tú eres cristiano y eres líder en la iglesia. Él se queda así, afloja, se va hacia la derecha, se parquea ahí en la orilla, donde nos ponemos para cambiar gomas y demás. Abre su baúl, se desmonta, abre su baúl, saca sus herramientas, le hace así al stickercito, lo bota, guarda sus cosas, se monta en su carro y se va por ahí. Hermanos, ¿no hacemos eso nosotros cada rato sin quitar el sticker? ¿No vivimos de maneras que parecería que estamos haciendo eso? Pero sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros no se sale tan fácil como quitar un sticker del carro.
Ese está ahí y Dios nos está observando. Dios sabe que no estamos siendo esos embajadores que Él nos llama a ser. ¿Y a quién engañamos entonces? Eso me ministró mucho a mí en lo personal, porque tiendo a ser un poco temerario en las calles. Y entonces me justifico porque no violento ninguna ley de tráfico. No me voy en rojo, no me como ningún pare, nunca voy en sentido contrario, nada de eso. Pero fuera de eso, todo lo demás que se pueda, se hace. Y el Señor me confrontó. Cuando me convertí en los Estados Unidos, pues en Estados Unidos es fácil porque allá todo el mundo va en su carril, perfecto. Llegas a una esquina de 4 pares y cada uno va, tú vas ahora, el otro va ahora. Aquí ustedes saben que no funciona así, como ya nuestro pastor Joel hizo alusión más temprano. Y entonces salió de mí todo eso de nuevo que estaba ahí. Y el Señor ha ido dominándolo. Pero si le preguntan a mi esposa, ella les dirá que no he llegado. No he llegado a donde quiero llegar. Entonces, en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo se dirige a un grupo particular, que son los siervos. Y miren lo que le dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y en cuanto a esta porción de este texto, quiero hacer 2 aclaraciones. Primero, si bien no tenemos esclavos ya, y esa es la palabra a la que siervo se refiere en el original, si bien ya no tenemos esclavos, las instrucciones que Pablo da aquí aplican a los empleados, a los que estamos bajo la autoridad de alguien ejecutando labores, mi jefe. Y no importa qué tan alto estés tú en esa cadena, siempre va a haber alguien encima de ti. Y cuando eres el más alto, Dios está ahí encima de ti. Es decir, que esto aplica a nosotros. No descarten esto porque eran los esclavos y ya no hay esclavos. Y segundo, muchos han cuestionado a Pablo y a los apóstoles y a la iglesia primitiva por no haber sido más verbales e intencionales con el tema de la esclavitud. ¿Por qué Pablo dice de que los esclavos se porten bien? Pablo tenía que estar diciendo, elimine la esclavitud. Eso no es de Dios, eso está mal. Pero hay una razón para esto. Pablo sabía cuál era su llamado. Él lo tenía claro. Y él sabía que no era ser político, ni gobernar, ni estar en una posición de gobierno. Él lo tenía claro. Él tenía todas las credenciales para poderlo ser. Pero cuando el Señor lo tumba y le dice, ¿por qué me persigues?, él entendió su llamado claro enseguida. Y era el de llevar el evangelio a los que no lo conocían. Pablo tenía una sola ambición. Pablo tenía un solo foco de atención y una sola meta. Y no era la política, no era el gobierno. Su ambición era hacer conocer el evangelio. Su solo foco era la cruz de Cristo. Y su única meta y ambición era el Señor Jesús. Hermanos, si usted está en la política, si usted está en el gobierno, gloria a Dios. Quizás Dios lo tiene ahí como un Daniel, como un José, haciendo una diferencia para Cristo en ese lugar. Y trayendo gente en ese estrato a los pies del Señor. Pero hermano y hermana, si usted no es político, ni tiene una posición de gobierno, deje el politiqueo y la politiquería. Hable menos de los candidatos y hable más de Jesús. Hable menos de política y hable más del evangelio. Nada malo de nuevo con la política, pero enfoquémonos en el llamado que se nos ha hecho, que es el exaltar a nuestro Señor Jesús, su evangelio de salvación, para que esas almas se arrepientan y se conviertan a Dios. Y entonces, ¿qué le dice a este grupo? A estos siervos, a nosotros soy los empleados. Sean sujetos, complacientes, no defraudadores, no engañadores, mostrando buena fe. Y aquí el término sujetos, sujetarse, es el mismo griego original que se usa para la mujer a su marido y para nosotros a nuestro Señor. Es el mismo término, es ese tipo de sujeción. Sujétate a tu jefe,
a tu amo en aquel entonces, aquel que está en autoridad sobre ti, siendo responsable, confiable, honesto, siguiendo las órdenes que se te dan, siempre y cuando no te hagan pecar contra Dios o violenten alguna ley. Claro que no, esa salvedad siempre hay que hacerla. Pero sé obediente a tu amo, respetuoso a tu jefe, para nosotros hoy, al que te emplea. Y te voy a decir algo, porque yo sé que muchos de ustedes, no quiero sonar frío, yo sé que muchos de ustedes no tienen la bendición que yo tengo de trabajar en un lugar donde todos somos hermanos en la fe, donde Cristo camina por los pasillos y donde hay esa libertad y esa manera de trabajar, donde no te están vigilando ni te están presionando. Yo sé que muchos de ustedes no están ahí. Yo sé que ustedes están en lugares donde el trabajo es difícil, donde se sienten perseguidos, agobiados, donde son maltratados, ofendidos. Yo lo sé. Pero entonces, hermanos, hay que hacer dos cosas. La primera, pidámosle al Señor si es que Él nos tiene ahí por algún motivo. Padre, tú me tienes aquí porque hay áreas de mi carácter, de mi vida, que tú quieres moldear a través de este jefe o de este trabajo tan difícil que me tiene hasta las 10 de la noche afuera de mi casa. Qué sé yo, pongan ustedes su situación particular. Es que tú estás queriendo obrar en mí, hay algo que tengo que rendirte aún y este trabajo es lo que lo va a hacer. Si es así, Señor, déjame aquí hasta que se cumpla tu voluntad. Ahora, si tú sientes del Espíritu que no es esa la razón, búscate otro trabajo. Yo sé que no abundan y que es fácil para mí decirlo, pero búscate otro trabajo. Porque tú sabes qué, los del mundo, cuando no están satisfechos con su trabajo y con su empleador, les roban, le mienten, le quedan mal, le llegan tarde, se quedan con información importante. Nosotros no podemos hacer eso. Si nosotros estamos en ese lugar trabajando y no se nos trata como queremos ser tratados y no puedo irme de ahí por la razón que sea, a mí me toca sujetarme, complaciente, no defraudador, mostrando buena fe. Para que ese jefe o esos que me están haciendo daño allá adentro se vean atraídos al Evangelio por este empleado que soporta como soportó su maestro, que tolera los insultos, que responde bien con el mal que se le hace. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a esos hombres. Y nos los está diciendo hoy también. Ustedes saben que sí. Ustedes saben que sí. Y entonces, en la segunda porción de este pasaje, de este segundo capítulo, Pablo ahora le da a Tito las razones por qué estos grupos tienen que vivir de esta manera. Porque estos hombres, jóvenes, maduros, mujeres, siervos tienen que vivir de esta manera. No es solo porque son cristianos, no es solo para que se vean bien, no es eso. Hay razones por qué tenemos que conducirnos de esa manera. Y entonces pasamos al versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a que vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosa, negando la impiedad y los deseos mundanos. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esto no es porque sí, hay razones por qué es que tenemos que vivir de esta manera. Él dice que tenemos que vivir de esta manera porque la gracia de Dios nos ha dado salvación. Ya no somos hombres y mujeres como los demás. Somos hombres y mujeres especiales, si me entienden, porque ahora le pertenecemos a Dios. Él nos ha salvado a través de su gracia perdonadora, no por nada que nosotros hayamos hecho. De manera que tenemos que ser hijos de este Dios especial, de este Dios poderoso. No podemos seguir igual, es imposible, es una imposibilidad que el Espíritu Santo entre a morar en ti, te apodere para Dios y que tú sigas igual que los demás. Es una imposibilidad.
Y entonces esa salvación que tenemos y esa gracia que Dios nos ha dado nos lleva a vivir este tipo de vida. Una vida justa, sobria, piadosa, negando la impiedad y lo mundano. Ya yo no tengo parte con eso, hermano. Yo fui sacado de ahí. Yo fui apartado, separado. Ya aquello no me pega. Ya aquello no es lo mío. De manera que nosotros, como elegidos de Dios, pueblo santo de Dios, ya no tenemos nada que ver con lo impío y lo mundano. Si estamos entre lo mundano y entre los mundanos, es para llevarles esa luz y esa sal que ellos necesitan. Predicar el evangelio, influenciarlos con nuestro ejemplo, hablarles del Señor, hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, atraerlos a Cristo. No tenemos más nada que hacer ahí, más nada. Si usted está entre los mundanos y los impíos haciendo otra cosa, usted sabe lo que va a pasar, que ellos lo van a influenciar a usted más que lo que usted lo va a influenciar a ellos. Dígame si eso no es lo que nos pasa. Nos pasa continuamente. Cuando estamos entre ellos y nos da vergüenza mencionar el nombre de nuestro Señor. Nos da vergüenza decir que yo no hago esto porque a Dios no le complace. Tememos de cómo van a reaccionar y cómo se van a burlar de nosotros. Si ese es el caso, hermano, no se junte con el mundo. No se junte. Ese es nuestro único propósito con los de afuera. Es ir a predicar el evangelio, a dar testimonio, a iluminar con esa lámpara y a salar con esa sal que nos pide que llevemos. ¿Esto pasa cuándo? Versículo 13. Mientras esperamos. Hermano, esto es una sala de espera. Usted ve a nuestra hermana Fátima, ya llegó a su destino. Ella estaba en la sala de espera con nosotros. Esta es la sala de espera. Estamos aguardando, estamos esperando la esperanza bienaventurada. Todos los estudiosos alegan que esto hace referencia a la segunda venida del Señor. Y a la gloria que el creyente va a experimentar al llegar a la presencia de Cristo. Eso es lo que nuestra hermana está experimentando en este momento. Ella está viendo al Señor, ella está experimentando esa gracia, ese amor por el cual ella oraba tanto. Es decir, que todo esto, esta manera de vivir, estas cosas que tenemos que hacer, las hacemos mientras estamos esperando que esto se dé. O que entre en gloria con mi Señor o que Él venga en su segunda venida. Estamos esperando. Y entonces en el versículo 14, Pablo, que no pasa una oportunidad, no la deja pasar, ojalá nosotros fuéramos así de efectivos, hace esta pequeña cápsula del Evangelio, en el versículo 14 donde dice, Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Que parafraseado podría decir, y resumiendo estos 3 versículos, Cristo murió en nuestro lugar para librarnos y redimirnos del pecado, purificando y lavando a sus redimidos, de manera que hagan lo bueno aquí hasta su encuentro en gloria. De eso que se trata, hermano. Como dicen por ahí, no hay más nada. De eso que se trata. Él nos redime, Él nos perdona, Él nos rescata, nos separa para Él. Y ahora vivimos de manera piadosa, de manera que seamos efectivos, embajadores del Evangelio, hasta que lo veamos. Y de ahí la eternidad. Y de ahí la eternidad. Y entonces en el último versículo, ya acabando, me encanta como Pablo coge este último versículo 15 y hace como unos sujetalibros entre el 1 y el 15. Él en el primero le dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito. Y en el último le dice, esto, la sana doctrina y estas cosas que te he enseñado, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Enseña la sana doctrina, háblala, exhórtala, reprende cuando no la practican con toda autoridad y no dejes que te menosprecien. Ya aquí no necesariamente porque Tito sea muy joven o no, es porque eso es lo que nos va a pasar, hermano. Cuando vayamos a hacer eso, vamos a ser menospreciados
por un mundo que no quiere oír el Evangelio. No les conviene. Les cae mal porque los confronta con su realidad. Y él le dice a Tito, no te dejes menospreciar. Ten valor. No te acobardes. Estas cosas háblalas, exhórtalas, reprende cuando sea necesario. Proclama, aplica, corrige. Él abre este capítulo así y lo cierra así también. Y entonces, hermanos, para concluir, en serio, porque a veces decimos, para concluir y después vuelvo con otro, y para concluir y vuelvo con otro. Esta vez voy a concluir de verdad. 4 enseñanzas generales que quizás Tito nos deja, brevemente. Esto no va a coger más que unos minutos. Primera, que la gracia de Dios nos capacita a vivir piadosamente mientras esperamos nuestro encuentro con el Señor. Es la gracia de Dios, no somos nosotros. Si usted esta mañana, hermano o hermana, hizo una lista de estas cosas que yo le dije y las pone en los espejos y la nevera y en todas las partes de su casa y oficina y trata de practicarlas en su fuerza, no va a poder. Es la gracia de Cristo que nos capacita para vivir esta vida piadosa. Mientras luchamos con la carne que quiere hacer otra cosa, como el mismo apóstol Pablo nos recuerda en Romanos. Específicamente, la gracia de Dios en Cristo nos enseña a alejarnos del pecado y vivir vidas puras haciendo lo bueno hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Segundo, de la manera que vivimos día a día por Jesús, esto confirma nuestro arrepentimiento genuino y nuestra salvación. Yo puedo decirme cristiano todo lo que yo quiera. Si yo no lo muestro, ¿cómo lo saben? La forma en que yo viva y hable va a decirle a los demás que aquí hay algo diferente. Y entonces a ellos les digo, déjame decirte lo que hay. Tercero, las obras cristianas son indispensables a la fe cristiana y a la salvación. No somos salvos por ella, eso lo sabemos claro. No somos salvos por las obras. Pero nuestra salvación será cuestionada si no ponemos esas obras en práctica. Si no las vivimos, vamos a ser cuestionados y no seremos efectivos portadores y embajadores del Evangelio. Romanos nos dice 11:6 claramente que es por gracia, no por obras. Pero entonces Santiago 2 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. ¿Cómo lograr esto, mis hermanos? ¿Cómo poder lograr esto? Estrechando nuestra relación con Jesús. Como les dije ahorita, ustedes y yo en nuestras fuerzas no podemos. Cuando yo vacilo y titubeo y lucho todavía con mi carne y con esas actitudes que no complacen a Dios, es porque yo no me he acercado lo suficiente a Jesús. Lo conozco, lo busco en las mañanas, leo su palabra, pero yo no me he acercado lo suficiente a Él, porque en la medida que me voy acercando a Él, Él va haciendo la obra en mí y el resultado de eso es esto que estamos hablando. Estas obras piadosas, esta vida que agrada a Dios. Eso es el efecto de yo tener una relación personal con Jesús, que es el Dios de estas obras, de esta piedad, porque yo no tengo esa piedad en mí. Yo quiero cerrar con una cita del predicador Charles Spurgeon, que nos deje inquietos en esta dirección. Él escribió en una ocasión, las almas de los incrédulos pueden ser ganadas para el reino de Dios o perderse por la eternidad debido a cómo representemos a Jesús delante de los demás. Podemos ser los que encaminen estas almas hacia Cristo o los que las alejen de Él. Y esto no desafía la doctrina de la elección, no es eso. Pero ustedes saben muy bien que en ocasiones Dios nos ha usado para atraer a alguien a Cristo. Por un testimonio, por un comentario, por algo que hicimos o que lo llevamos a algo. Y cuando esa persona cuenta su testimonio, sí, porque yo me acuerdo que José me invitó. Pero por esa vez, hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos desviado a alguien del Evangelio? Por haber hecho lo contrario.
por una forma inadecuada, por un gesto, por unas palabras, por un acto o de haberlo dejado de hacer, lo que sea. ¿Cuántas veces hemos sido instrumento de alejamiento de alguien hacia Cristo más que de atracción? Que el Señor, a través de este mensaje, nos confronte en lo interior con esto. Que podamos ser esos embajadores de Cristo. Que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vernos y vivir sea un imán, un atractivo para el que nos ve, se inquiete en la dirección de nuestro Señor Jesús.